Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a una nueva semana y a una edición más de este su programa Los Pies del Maestro Live, que se transmite por estas redes sociales. Así que reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante este tiempo donde vamos a seguir desglosando una palabra que el Espíritu Santo tiene para nosotros en este tiempo, una palabra muy necesaria para la iglesia, para los hijos de Dios. Cómo afrontar, cómo enfrentar y la claridad que tenemos que tener sobre cuál es la voluntad de Dios en este Kairos y conocer cuáles son las estratagemas de las tinieblas para evitar que el propósito de Dios, tratar de evitar que el propósito de Dios se cumpla en la iglesia y se cumpla en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestra familia. Así que Dios les bendiga grande y abundantemente y acompáñenos en este tiempo muy especial aquí en A los Pies del Maestro Light. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Hoy es un día precioso, maravilloso, un inicio de semana que el Señor nos ha regalado, Amén, amén. Que el Señor nos ha bendecido. Tenemos vida, tenemos salud y estamos muy agradecidos por todo lo que el Señor está haciendo. Hoy estábamos compartiendo una hermosa labor social de entregar bolsas de comida a JV, gracias a todo el equipo de trabajo del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Amén. Y aquellos hermanos también, aquellas personas que creen en nuestro ministerio y también apoyan la obra del Señor para poder llevar a las familias, para poder llevar a los hogares, a los extranjeros, a las personas que necesitan en este tiempo la ayuda, hermano, porque si bien es cierto, hemos pasado en Panamá y en el mundo un tiempo difícil, estamos pasando un tiempo difícil, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Amén, Dios no se ha olvidado de su pueblo, de su familia, y Dios está haciendo cosas maravillosas. Tal vez quisiéramos poder apoyar un poco más, pero es hasta donde el Señor nos lo permite. Y estuvimos por el área de Cabra, por allá, por Tocumen, Felipillo, estuvimos de verdad en una labor muy hermosa. Amén. Que el Señor nos asignó y estamos dispuestos a no solamente ayudar a los que pertenecen al ministerio, sino también a otras personas que el Señor pone en el corazón. Así que estamos contentos por todo lo que el Señor está haciendo. El enemigo no puede detener la labor de la iglesia. Efectivamente. Tenemos un Dios infalible que está haciendo cosas maravillosas y queremos agradecer al Señor por este tiempo de cuarentena, porque nos ha permitido despertar, nos ha permitido, Benito, poder darnos cuenta de que Dios quiere cosas nuevas, cosas mejores, creatividad, innovación. Y a veces tiene que incomodarnos y sacarnos de nuestra zona de confort para que nosotros podamos activar todas esas capacidades y habilidades y esos dones y talentos que ha puesto el Señor en nuestras manos. Por eso estamos agradecidos con el Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, y porque vemos su mano de poder trabajar a favor de nosotros. Y por eso pues estamos en este programa para continuar el tiempo agradeciéndole a todos los que se conectan con nosotros. Amén, agradeciendo al Señor por aquellos que en mensajes personales o privados también nos felicitan por este tema tan fundamental como es los últimos tiempos y lo que es los maestros del mal y las huestes espirituales de maldad. Y hoy pues vamos a tratar de ir avanzando un poquito más en lo que es las enseñanzas de estos maestros del mal. Así es. Las enseñanzas o las doctrinas de demonio. Amén. En este tiempo, en la actualidad. Que es declarado conforme a la palabra, como nosotros lo vimos la semana pasada en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y verso 2, donde claramente el Espíritu, en los posteros tiempos, los últimos tiempos. Y señalábamos en ese entonces que para referirse a tiempo, en este versículo se utilizaba el término griego kairos. Entonces, muy diferente al otro término griego cronos. Quiere decir que estaba hablando de un tiempo profético, un tiempo de manifestación y de mover, una ventana espiritual donde se manifiesta el poder de Dios, pero también donde también se van a manifestar
las fuerzas de las Y tinieblas. es importante porque no es cualquier advertencia, Así es es. una advertencia apostólica que recibió Correcto. Timoteo. La estaba recibiendo del apóstol Pablo y le estaba hablando acerca de los peligros que acompañarían las falsas enseñanzas. Y es interesante, cielo, dentro de esa particularidad, porque seguramente nosotros en este tiempo podemos estar diciendo, bueno, el apóstol, ¿qué peligro le va a advertir a Timoteo? Y uno se imaginaría que le va a advertir de peligro de persecución, le va a advertir de peligro de enfermedad, le va a advertir peligros de crisis económica, le va a advertir peligros de terremotos, de huracanes, de tsunamis. Y uno pensaría que esos son los peligros a los que el apóstol Pablo puede advertirle a Timoteo. Sin embargo, esta no es la advertencia. La advertencia de Pablo es una advertencia de superior nivel y de mayor gravedad. ¿Por qué? ¿Por qué es de mayor gravedad? Porque va directamente a una amenaza que consiste en la falsa doctrina y en las falsas enseñanzas, y que va más allá de ser falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Van y se transmutan en lo que son enseñanzas demoníacas. Y esas son más dañinas para la iglesia y son más dañinas para la humanidad del daño que puede causar un terremoto, que puede causar un tsunami, que puede causar un huracán o que puede causar una pandemia. ¿Por qué? Porque esto cambia la mentalidad y el corazón de las personas y las lleva hacia la perdición eterna. Y afecta la salvación. Y afecta la salvación de nuestras almas. Afecta el destino eterno del alma. Amén, amén, amén. Por eso es importante lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Amén. Dice, el Espíritu dice claramente Amén. que en los últimos tiempos algunos abandonarán, Amén. apostatarán de la fe para seguir a espíritus engañadores y doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios. Entonces, Benito, el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo expresa algo bien clave. Dice claramente, no hay duda, no hay ambigüedad, no hay lugar a duda de lo que Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo. Correcto. Era por si en algún momento Timoteo tenía dudas de que lo que Pablo estaba hablando era producto de su corazón. Pablo le dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, no solamente era para el tiempo de Timoteo, sino también para este tiempo, y es una clara revelación de que Timoteo no debía dudar de la claridad del mensaje del Espíritu a la iglesia, porque Timoteo estaba empezando a pastorear y era un joven que debía estar claro que en los últimos tiempos o en esos tiempos habrían personas que apostatarían de la fe. Entonces, ¿qué es apostatar? ¿Qué es apostatar de la fe? No es un término inventado por Pablo o por ese tiempo. Viene del griego apostesontai. Apostesontai es abandonar la fe, abandono de la fe, apartarse de la fe, y el Espíritu comunica claramente que se apartan de la fe o abandonan la fe porque escuchan a espíritus engañadores y a enseñanzas diabólicas. No se apartan porque el hermano lo golpeó, porque el compañero de trabajo lo golpeó, sino porque no están poniendo el oído donde tienen que ponerlo. Están escuchando lo que se llama neumasi planois, que son los espíritus engañosos o espíritus engañadores. Amén. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo le está diciendo a Timoteo a través de la boca de Pablo que vendrían situaciones provocadas por demonios, provocadas por el diablo, y le tenía que quedar bien claro que no era
inspiración de Pablo o inspiración de un filósofo lo que estaba sucediendo. El Espíritu le está diciendo a Timoteo, tienes que estar claro que estas enseñanzas o estos engaños, la fuente esencial es Satanás mismo, los demonios, el diablo mismo que está buscando plasmar en tu interior una enseñanza, una doctrina que te va a hacer dudar, que te va a hacer apartarte, porque apostasía es dudar de lo que Dios ha dicho. Amén, amén. Y nosotros tenemos que comprender que desde el Génesis, todo lo que el enemigo ha hecho o todo lo que Satanás ha hecho siempre ha sido que el hombre dude de lo que Dios le promete. Correcto. De lo que Dios ha mandado o de lo que Dios ha hablado. Cuando nosotros vemos la conversación de Eva con la serpiente, con que Dios ha dicho, ¿no sabes tú que si... ¿Qué empieza a hacer? Lo que no quiero entrar es en Génesis 3, porque si entro en Génesis 3 es demasiado. Entonces lo que vemos nosotros claramente, que el propósito fundamental de estos espíritus engañadores, o esta doctrina, o esta enseñanza de demonios, es que en nosotros entre la duda. ¿Y qué es la duda? Dice que es la división de pensamientos. Porque la duda no es lo mismo que la incredulidad. La incredulidad es falta de fe, producto de la duda. Porque es que pienso que Dios sí lo va a hacer, pero que pienso que Dios no lo puede hacer. Ahí estoy dudando. Y ahí tengo una mente dividida entre dos pensamientos que me van a afectar en mi razonamiento o en mi fe. Que me va a afectar en mi, podríamos decirle, las emociones o mi internalización de análisis de lo que Dios está haciendo, y me va a poner a trastabillar en cuanto yo no vea, porque lo que va a hacer el enemigo es ponerme todo a mi alrededor para que yo crea en lo que ese espíritu engañador implantó en mi mente. Amén. No sé si me estoy explicando. Una manera de explicarlo desde este punto de vista, hermano. La función de estos espíritus engañadores en este tiempo, y eso es algo que nos llama urgencia, la función de esos espíritus engañadores en este tiempo es, a través de una falsa enseñanza, que es doctrina, a través de una falsa enseñanza, primero llevarnos a la duda. Pero la duda nos puede paralizar porque nos hace pensar que puede ser cierto como puede ser falso. Al quedar en una mente dividida de puede ser cierto o puede ser falso, ese nivel de inseguridad me va a llevar a no creer en la verdad de la palabra. Y al no creer en la verdad de la palabra, caigo inmediatamente en desobediencia por incredulidad. Es decir, me voy contra la palabra porque primero dudé, llegó la incredulidad, dejé de creer en el poder de la palabra y dejé de creer que la palabra es la verdad, y por consiguiente me sentí libre y con licencia para hacer lo contrario a lo que señala la palabra. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que fue el arte que utilizó Satanás, la serpiente antigua, precisamente con Eva. La lleva a la duda y después de la duda le infunde la incredulidad, y la incredulidad la lleva a la desobediencia, a hacer lo contrario a lo que Dios había mandado. Y esto opera sistemáticamente así. La carta a los Hebreos nos narrará con respecto al pueblo de Israel en el desierto, que el pueblo pecó porque desobedeció por incredulidad. Entonces inmediatamente nos damos cuenta que siempre ha sido el mecanismo y la actividad. Nosotros estamos viviendo en un tiempo en donde existe cualquier cantidad de doctrinas demoníacas alrededor de nosotros, cielo, y nos están golpeando de manera sistemática. Y usted no se ha dado cuenta que aún se duda de que este libro sea la verdad. Aún se duda de que este libro sea la verdad, y aún se duda
de las palabras que este libro contiene. Entonces se habla, hay que dejar paso al libre pensador. El libre pensador tiene la libertad de pensar como quiera y de la manera que quiera. Esa duda que se ha sembrado con respecto a la palabra y con respecto a Dios es lo que ha llevado a muchas personas a considerar, por ejemplo, que está perfectamente bien que un hombre se case con otro hombre y que una mujer se case con otra mujer y tengan relaciones. ¿Por qué? Porque han puesto la duda de que esto es la verdad y han llevado a muchos a la incredulidad, a no creer en un Dios que advierte que esos comportamientos son pecados delante de Él y que vendrá juicio sobre los que así actúan. Entonces, como no creemos en Él, porque yo soy un libre pensador, yo no puedo estar sujeto a la esclavitud de un libro, yo tengo que ser libre para poder pensar como a mí me parezca. Entonces la sociedad está inmersa en un sistema de libertinaje, no de libertad. Por eso, libertinaje para pensar, sentir y hacer lo que le da gana sin mayor consecuencia, porque cree que no existe Dios. Por eso es importante lo que Pablo al final le dice a Timoteo. Amén. He peleado la buena batalla de la fe. Amén. Yo siempre le digo a mis estudiantes, Benito, que muchos de nosotros peleamos batallas innecesarias. Así es. Batallas contra la familia, batalla contra un pariente, batalla contra un vecino, batalla contra... Cuando la misma palabra dice que nuestra Amén. lucha no es contra carne ni Amén. sangre. Batallas con los compañeros de trabajo, con los negocios, muchas batallas, pero en realidad Pablo nos enseña que hay una batalla. Así es. Y es la batalla de la fe. Amén. ¿Por qué? Porque hasta el último momento de nuestras vidas, Satanás va a buscar que nosotros dudemos de la palabra del Señor y de lo que Dios ha dicho. Y va a utilizar a personas Así que es. se dejen utilizar Amén. bocas satánicas, Así es. bocas demoníacas Amén, en amén. forma humana Amén. para tratar de decirte lo contrario a lo que Dios te ha dicho. Así es. Y si Dios te habla a través de un pastor, un siervo, un profeta, una palabra que Dios te ha dado, Amén. yo le digo a mis estudiantes que el mensajero no es lo importante. Así es. Lo importante es el mensaje. Y que cuando hay alguien de parte de Dios, o dice venir de parte de Dios, Amén. me da una profecía o me da una palabra, lo primero que yo tengo que hacer es filtrarlo si está en la Biblia. Si Así no es. está en la Biblia, no Existe. existe. Si no está en la página amarilla, no existe. Aleluya. Si no está en la palabra, por más que sea lo que mi corazón quiere escuchar, Ajá. yo no puedo creerle a lo que... ¿Por qué? Amén. Porque puede ser que me esté desviando del enfoque correcto. Amén. Pero también, si esa persona que viene y me da una palabra del Señor, yo la acepto. ¿Por qué? Porque yo no estoy aceptando a la persona Sino la ni la palabra. condición de la persona. Yo estoy aceptando el mensaje que viene de Dios. Amén. Porque Dios siempre va a cumplir su palabra. No mi palabra, no la palabra de Benito, no la palabra de hombre. Dios siempre va a cumplir su palabra. Y si a mí me dicen, por ejemplo, dice el Señor que por la llaga de Cristo tú vas a ser sano, yo le voy a creer a la sanidad porque Cristo lo hizo Amén. en su llaga. Si me dice una persona, tu Dios te suplirá todo lo que te falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, yo le voy a creer, no a la persona, le voy a creer a Filipenses 4:19 que dice que Dios me lo va a suplir. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nosotros, ¿qué está haciendo el enemigo en este tiempo? Muchos de nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, ya sea en el altar, ya sea en el púlpito, ya sea porque Dios inquietó a una persona a decirlo, pero viene Satanás y dice, mira, ese es fulanito, tiene esto, tiene lo otro, esto, pero somos seres humanos imperfectos. Pero si es la palabra de Dios, Amén. entonces yo le creo a Dios. Amén. Ahora bien, de repente también puede suceder que viene y me da una palabra, te va a dar casa,
te va las llaves del carro, Hermano, Dios siempre me va a llevar a la salvación. Así. Dios siempre va a llevar Sí, a tratar con mi corazón, con mi alma. Antes que todo, la palabra dice, amado, en Juan, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces Dios es un Dios maravilloso que en estos últimos tiempos, ¿verdad? Cuando dicen estos últimos tiempos, es entre la venida, entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y entre el regreso de nuestro Señor Jesucristo, significa que van a operar muchas enseñanzas demoníacas. Amén. Muchas enseñanzas en la actualidad se están intensificando. Amén. Porque se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y Cristo lo dijo claramente en Mateo capítulo 24 verso 10, que muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué quiere decir? Cristo nunca obvió que al final de los tiempos habría falsos profetas, habría falsos maestros. Pero la importancia de escudriñar y de conocer la sana doctrina, la buena enseñanza de la palabra, es apremiante para cuidarnos de estas doctrinas de demonio, de estos espíritus engañadores. Porque si bien es cierto, hay verdaderos profetas y verdaderos maestros, también es cierto que hay falsos profetas y falsos maestros. Y Dios me tiene que dar la sabiduría para discernir no solamente los tiempos, sino los espíritus. Aleluya. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos vamos a la carta de Judas, y uno se preguntará, sí, pastores, pero ¿cuáles son esas falsas doctrinas y esas falsas enseñanzas? Cuando nosotros vamos a Judas, en el único capítulo que tiene Judas, Judas advierte de dos puntos que hemos tocado aquí. La importancia y en la coherencia entre los escritores de la palabra, usados por el Espíritu Santo, de defender la fe, de contender por la fe. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Estamos contendiendo por la fe conforme a la palabra, pero es la responsabilidad de cada uno de nosotros individualmente. Miren lo que escribe Judas en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, Judas inicia indicándonos que en este tiempo nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe. Nosotros tenemos que defender la fe que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo y defendernos de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Y entonces Judas empieza a dar una lista de falsas doctrinas que se van apoderando y que se van colando entre nosotros sin que nos demos cuenta, y sobre las cuales nos advierte que son peligrosas y que nos llevan, como Carmen señalaba conforme a lo que señala Timotea, nos llevaba directamente a aquel versículo 1 del capítulo 4 que nos habla de la apostasía. Y el tema de la apostasía es un tema que ha sido permanente. Pablo se lo dice en segunda de Tesalonicenses cuando le advierte a los tesalonicenses: cuando vendrá el Señor, no vendrá sin que antes haya venido la apostasía. Entonces la apostasía es algo que va a ocurrir, que está ocurriendo ya en medio de nosotros, y algo frente a lo cual nosotros no podemos permitir que estos espíritus engañadores con su falsa doctrina nos arrastren a apostatar, es decir, a apartarnos de la fe que nosotros estamos llamados a defender y a contender por ella ardientemente, utilizando las palabras que señala Judas
en su carta. Cielo. Uno de los puntos fundamentales que enseña esta doctrina de demonios es acerca del tema de la regeneración espiritual. Amén. Porque quieren ligarlo a la ciencia o a lo científico. Amén. La cienciología. Así es. ¿Verdad? Para tratar de explicar de que el cambio, la transformación del hombre no viene de Dios ni de la palabra. Que el cambio y la transformación del hombre tiene que ser a través de la ciencia o a través de la psicología o a través de la psiquiatría, a través de medicamentos también, y empiezan a desviar la mente del ser humano para hacerle creer que Dios no puede cambiar las vidas, que ese tema de de Pablo, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Para la enseñanza de demonios no es factible o no es cierto, porque ellos consideran que el tema de la nueva era o la motivación es importante. Tú lo puedes hacer, tienes poder en tu mente. El pensamiento afirmativo. Ajá, no, deja lo negativo, busca lo positivo, métete en la mente, trabaja con la mente, y ahí es donde le pasa a mucha gente que empieza a meterse en experiencias esotéricas, cabalísticas, espirituales, que lo que hace en vez de cambiarle la vida es llenarle de demonios. Amén. De demonios a través de la meditación trascendental, ¿verdad? Y que muy sutil lo hacen, en este tiempo ya no lo hacen tan evidente, lo hacen más bien diciendo, vamos a hacerte un hipnotismo, o vamos a hacerte una regresión, o se van filtrando todo este tipo Todas esas de doctrinas se han ido filtrando. tratando con la mente humana. Amén. Porque los demonios han comprendido el poder que tiene esa parte del ser humano para afectar las emociones y la voluntad. Amén. Entonces han incluido dentro de toda esa gama de doctrinas, que es la mentalización, que es todo eso, han dicho que todo es un proceso bioquímico. La depresión es un proceso bioquímico exclusivamente, es decir, es biológico, no tiene que ver absolutamente con alma o con espíritu. Y están, bueno, pero si tú no crees que es biológico, que es un proceso bioquímico, entonces si es un problema del espíritu, hay canales de energía a través del planeta y hay puntos de energía a través del planeta en el cual tú puedes ir y recargarte de energía y vas a ver la vida con mayor optimismo, con mayor fuerza, etcétera, etcétera. E inclusive esas doctrinas se han ido filtrando dentro de la iglesia. Y ahí es donde viene Benito y se está filtrando. Amén, amén, amén. ¿A través de qué? De la internet. Así es. El peligro de las redes sociales y la internet. El peligro de incluso hay muchos ministros que hablan de lo positivo y lo negativo. Así es. No creo que sea tan malo el término, ni tampoco estoy diciendo que ya por decir positivo o negativo estamos en doctrina erradas. No, estoy diciéndote claramente que debemos tener cuidado porque son saetas. Amén. Lo vimos en los programas anteriores, que van invadiendo pequeñas zorras, pequeñas moscas que dañan el perfume del perfumista, que pueden ir minando. Amén. Acuérdate que el enemigo no tiene apuro, él lo que quiere al final es desviarnos. Amén. Dudar de lo que Dios, que nosotros dudemos de lo que Dios ha dicho. Seguramente usted pensará, pero bueno, lo positivo y lo negativo no es algo, no lo veo ni lo escucho como algo malo, es decir, lo veo en mi trabajo, lo veo también en mi escuela, lo veo en mi colegio, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema de lo positivo y lo negativo? Que lo positivo y lo negativo depende de uno, mientras que la palabra nos habla de bien y mal. La palabra nos habla de pecado, la palabra nos habla de iniquidad, la palabra nos habla de rebelión, nos habla de obediencia y de desobediencia, nos habla de vida y nos habla de muerte. No habla de positivo o negativo, porque usted puede decir, es positivo que yo quiera tener una mejor condición económica. Yo le tendría que decir conforme a la palabra, es bueno y es el deseo de Dios.
Pero también es el deseo de Dios que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas vienen por añadidura. Positivo no le va a decir tienes que buscar primeramente el reino de Dios, porque no encaja el concepto dentro de la doctrina de lo positivo y de lo negativo, que es una doctrina que viene de la ciencia, y la ciencia, básicamente de la física, tiene que poder determinarlo. Los estudiantes lo han visto cuando hablan del signo positivo y del signo negativo. Y la vida piensan que se mueve bajo el mismo concepto cuando se olvidan que el ser humano es tridimensional. El ser humano es cuerpo, es alma y es espíritu. Y que la parte espiritual del hombre que transforma el alma es la relación para con Dios, y que también termina siendo el efecto de la sanidad y de la renovación del propio cuerpo. Entonces nosotros tenemos que tener claro muchos de esos aspectos cuando nosotros tratamos este tipo de falsas enseñanzas. Y es importante, Benito, esto que estás diciendo, porque nosotros no podemos pelear ni tratar de convencer a quienes están escuchando estas enseñanzas Amén. diabólicas, porque bien es claro que la tarea de convencer de pecado, de justicia y de juicio es del Espíritu Amén. Santo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Es seguir predicando el Evangelio. Amén. Y guardar nuestra mente de todo aquello que pueda venir a atacar, ponernos el yelmo de la salvación, ¿verdad? Amén. El escudo de la fe, para que nosotros podamos entonces comprender que si alguno se burla de nosotros porque no corremos esa misma carrera ni esa misma corriente, no nos asustemos ni Amén. nos molestemos, porque vamos a saber que está operando espíritus engañadores. Y a veces nosotros queremos, Benito, que lo hagan directamente. Van a utilizar personas que nos van a decir: tu marido nunca va a cambiar, tu mujer nunca va a cambiar, mira cómo andan tus hijos, mira, yo vi a tu hijo haciendo tal cosa allá. Vas a escuchar a una persona decirte: oye, tú trabajas y siempre estás en la misma condición. Vas a escuchar siempre que esa voz de esos espíritus mentirosos, engañadores, va a ir contraria a lo que Dios en su palabra te está prometiendo, que tú y tu casa servirán al Señor, que tus hijos serán enseñados por Jehová, que tus finanzas cambiarán. Amén. Pero es necesario esa nueva vida que el Espíritu da, porque, Benito, es importante comprender lo que tú acabas de decir. La internet, las noticias, las redes sociales están bombardeando, las televisoras, los cables están bombardeando la mente, no solamente del inconverso, sino del cristiano, en que lo normal es un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, que lo normal es abortar. Porque ¿para qué traer un hijo no deseado o producto de una violación? ¿O para qué esto? ¿Para qué lo...? Eso no, es lo o ponen el aborto más romántico. ¿Para qué vas a traer un niño a sufrir en este mundo y a padecer en este mundo? Tienes que ser considerado, y es tu decisión evitarle a una futura persona ese tipo de sufrimiento. Así que encima consideras que lo que estás haciendo es bueno. Y es importante, porque el principio general de esta doctrina diabólica, y lo voy a remarcar, es dudar acerca de lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén, así es. Hay tres doctrinas muy atacadas, tres doctrinas de Dios muy atacadas. La doctrina de las Sagradas Escrituras, la doctrina del Espíritu Santo y la doctrina de Cristo. Amén. La cristología. Amén. Para tratar de desviar al hombre del plan y el propósito de Dios. Amén. El enemigo siempre ha buscado que el hombre dude de la palabra del Señor, y va a utilizar los medios que sean para hacerlo. Y en este caso, Timoteo se enfrentaba a los ascetas. Así es. Ascetas gentiles que prohibían casarse. Amén. Que prohibían el matrimonio. Y también Pablo le estaba diciendo a Timoteo: te vas a enfrentar con los judíos judaizantes que prohibirán alimentos que son conforme a la ley. Amén. Por eso le dicen el 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acciones de gracia participemos de ellos, los creyentes, y
los que han conocido la verdad. Amén. Entonces allí Pablo estaba mostrándole a Timoteo y a la iglesia que eran actitudes de justicia propia. Así es, correcto. Eran acciones o conductas de hombres, mandamientos de hombres, Amén. enseñanzas de hombres provocados por demonios. Amén. Que es lo que está sucediendo ahora. Y seguramente, cielo, alguien preguntará, bueno, eso de prohibir casarse es una doctrina del demonio. Le explicamos algo que es fundamental para comprender cómo se mueve un mundo de tinieblas, de manipulación y de engaño. Cuando una persona te dice a ti que no hagas algo y tú obedeces a lo que esa persona te dice por su criterio, inmediatamente quedas atado a todo lo demás que esa persona te diga. Entonces, una doctrina que uno podría decir, eso es inofensivo, no comer este alimento, no, eso es inofensivo. No es inofensivo. Es una doctrina que te ata y en la cual uno termina creyendo, y cuando tú terminas creyendo, todo lo que viene detrás también lo vas a terminar creyendo. Son pequeñas fisuras. Amén. Son puertas que nuestras decisiones y acciones abren. No es normal. Ve a consultarte con ese brujo. Amén. Ve a tirarte la carta, no pasa nada. Ve a fumarte el tabaco sin compromiso. Hazte este bañito para que te vaya bien en tal cosa. Cómprate este numerito de la lotería, quién sabe si pega, y hasta 10 más de ahí. Ve, tómate esta cervecita que nadie te está viendo para refrescarte. Si igual Pablo le dijo a Timoteo que se tomara una copita de vino para el estómago. Jesús convirtió el agua en vino, porque eso es lo que va a hacer Satanás. Exactamente, a tergiversar la palabra. A tergiversar la palabra para tratar de, que fue lo que hizo con Jesús en la tentación, para tratar de lograr doblar nuestra voluntad. Porque al final, mira, yo le digo a los estudiantes, Satanás no quiere mi cuerpo porque vuelva al polvo, no quiere mi espíritu porque vuelve a Dios que lo dio. Al final la lucha es por nuestra voluntad. Satanás va a ejercer cualquier tipo de influencia externa para doblegar nuestra voluntad. Amén. Para que nuestra voluntad siga las corrientes de este mundo, para que nuestra voluntad siga la desobediencia, para que nuestra voluntad dude y caiga en incredulidad acerca de Dios y pase como le pasó a Eva. Tomó lo prohibido y no solamente lo tomó, sino que se lo dio a su marido también. Y así una falsa enseñanza que entre a mi vida no va a ser solo para mí, va a ser para mi familia, va a ser para mis amigos, va a ser para las personas que me rodean, porque ese mismo pensamiento yo lo voy a propagar. Y es cierto, porque inclusive vemos otra doctrina demoníaca que se sigue moviendo en el ámbito de la iglesia. Hay una expresión de la antigüedad que dice, todos los caminos conducen a Roma, y la han aplicado a Cristo y a Dios. Todos los caminos conducen a Dios. Y eso es una falsedad. Cuando nosotros nos vamos a la Escritura, la palabra dice, hablando nuestro Señor Jesucristo de una manera contundente, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, hablando Jesús. Nadie viene al Padre. Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces, esa expresión y esa enseñanza demoníaca de que todos los caminos conducen a Dios es una mentira. Y es una mentira que tal vez usted dirá, bueno, yo soy cristiano evangélico, yo la he escuchado, pero yo estoy siguiendo el camino que es Jesús. A mí esa doctrina no me afecta, sí lo afecta. Nos afecta desde el momento que como aceptamos esa doctrina como verdad, dejamos de predicar a Cristo, dejamos de testimoniar a Cristo y dejamos de evangelizar. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar la creencia del otro, que él piensa que su camino también lo va a conducir a Dios. Entonces, y él no cree en la palabra, él no acepta a Jesús como Señor y Salvador, él está entregado a otras doctrinas falsas y erradas, y nosotros por respetarlo, nos abstenemos de predicarle la verdad de la palabra,
Nos avergonzamos de llamarnos cristianos evangélicos, nos avergonzamos de seguir el camino del Señor, y para nosotros la confesión de fe y servir al Señor y honrar al Señor se convierte en un asunto tan personal que hasta se vuelve tan íntimo y tan secreto que nadie tiene que enterarse que yo me congrego en la iglesia tal, porque ¿qué van a decir de mí? Yo tengo que ser un libre pensador, tolerante con las creencias de todos, cuando la palabra me dice, con respecto a Cristo Jesús, que Cristo Jesús es el único camino. No hay más camino, no hay caminos, hay un camino. Y es interesante porque cuando leemos todas las cartas pastorales, Amén. leemos todo lo que Pablo le instruye a los pastores, nos damos cuenta, Benito, de la importancia de la buena doctrina. Amén, así es. Y Pablo le dice en el versículo 7 de ese capítulo 4, Correcto. desecha las fábulas profanas y de vieja y ejercítate Amén. para la piedad. Entonces cuando nosotros vamos al capítulo, ese mismo 4, pero de Amén. segunda de Timoteo, nos damos cuenta de cuáles son las cualidades de estos maestros. Mira, y aquí viene la palabra, porque yo sé que muchas personas han dicho, ¿cómo es esto de maestros de maldad Amén, o amén. maestros demoníacos o diabólicos? Bueno, mira, dice en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y le dice, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Amén. Entonces Pablo le está advirtiendo repetidamente de los cuentos de vieja, de la tulivieja, de Freddy Krueger y de, ¿cómo es que dice el pastor? Hay un pastor que dice que es la mamá de no sé quién. Siempre me gusta escucharlo porque no, esos son cuentos de vieja, fábulas profanas y situaciones que, porque nosotros decimos, ¿para qué me van a hablar del amor de Dios? Ya estoy aburrido de escuchar del amor de Dios. Exacto. Pero el amor de Dios nos lleva al cielo. ¿Para qué me van a hablar de esto, del otro? Si yo lo que quiero es oír el lado oscuro. Yo quiero escuchar de los alienígenas ancestrales. Ajá, de los extraterrestres. Yo quiero escuchar algo nuevo. Dice, y entonces cuando dice, son maestros conforme a su propia concupiscencia, es lo que veníamos Sus hablando. propios deseos. Son personas que ponen dogmas. Exactamente. Dogmas de hombre, mandamientos de hombre. Las santas tradiciones católicas, las santas tradiciones evangélicas, todo lo que la doctrina de la prosperidad, Amén. la doctrina de demonio, muchas que hay por ahí andando, que estaba estudiando yo Amén, antes, amén. ¿verdad? Que hablan acerca de el progresismo cristiano, imagínate, Exactamente. progresismo cristiano. O sea, si tú no tienes un carro, una casa, si tú no tienes una cuenta bancaria, tú no eres un buen cristiano. Amén. Porque lo que define tu espiritualidad es la plata o lo material. Amén. Cómo tú progresas. Entonces Pablo era un diablo, pues, porque no tenía nada. Pero tenía el poder de Dios morando Amén. en él, porque Dios no ve como ve el hombre. Por ejemplo, yo siempre le digo a los estudiantes, lo lógico humano era que Pablo fuera a los judíos Amén. y Pedro a los gentiles, porque Pablo era un doctor de la ley, conocía la ley y podía tratar con los judíos. Correcto. Y Pedro venía del vulgo, era un pescador y podía tratar con los gentiles que eran considerados gente Amén. del vulgo. Pero Dios dijo, no, ¿sabes qué? Un doctor lo voy a enviar a los gentiles, a los vulgos, y a un vulgo
o un pescador, lo voy a enviar a los doctores de la ley. Amén. Y los voy a enviar, porque el pensamiento de Dios y el pensamiento de la palabra del Señor es diferente al nuestro. Entonces, en este tiempo se van a levantar pensamientos que nos van a decir, ¿sabe qué? Eso era los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora no. Ahora ya estamos bajo la gracia. Y ahí nos golpean, cielo y hermanos, nos golpean en dos aspectos fundamentales. Nos afectan en la llamada y esa falsa doctrina de la prosperidad, y nos golpea en el hecho de que el escepticismo a los milagros, el escepticismo al mover de los dones del Espíritu Santo por medio de los milagros, escepticismo hacia las sanidades, escepticismo hacia los prodigios, escepticismo hacia todo eso. Y tanto es así que la iglesia considera que eso ya no opera aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenemos mejores servicios médicos, ya tenemos más esto, ya tenemos más lo otro. Eso antes operaba, pero eso ya no opera. Y yo les pregunto, bueno, entonces, ¿cuál es el don del Espíritu Santo según estos que está operando en este tiempo? Y no pueden responder. Y hay un pensamiento tan terriblemente diabólico que se está metiendo dentro de las iglesias, que es la locura de hablar en lengua. Así es. La locura de la imposición de las manos y que la gente se caiga. Así es. Eso es antibíblico, porque la Biblia habla de hablar en lengua y de la imposición de manos. Así es. Por eso Pablo le dice, Timoteo, acuérdate, mira lo que le dice. Amén. Mira lo que le dice. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina, de lo que enseñas. Persiste en ello, persiste en la sana doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es lo que yo le quiero expresar. Un pensamiento, una enseñanza demoníaca no solo me afecta a mí, también a los que me escuchan. Me afecta en mi salvación y a los que me rodean. Amén. Un pensamiento que no vaya conforme a la palabra. Es que el buen hijo de Dios, el buen cristiano, no cuestiona la Biblia, la obedece. La obedece. Literalmente no la interpreta a su conveniencia, no la interpreta. Por eso yo le digo a los estudiantes que cuando uno va a predicar, uno no predica de la internet, uno no enseña de la internet. Uno lo primero que uno tiene que hacer es irse a la recámara secreta. Amén. Y preguntarle al Espíritu Santo qué necesita esa iglesia, qué necesita esa clase, qué necesita ese corazón para poder enseñar. Por eso Pablo le dice, predica, insta en tiempo y fuera de tiempo, conforme a la doctrina que se te ha enseñado. Amén. Y esos cuentos de abuelita, esas fábulas profanas, no contiendas de que si te tienes que lavar las manos antes de comer, no contiendas contra eso, Timoteo. Eso no es lo importante. Amén. Lo importante es la doctrina de fe que nos lleva a la salvación. Amén, y a la vida eterna. Y eso se está filtrando. Hoy cuestionamos, por ejemplo, ya no se tocan las panderetas en las iglesias, ya no se da testimonio, ya no hay tiempo para orar, pero sí hay tiempo para luces. Si hay tiempo para cámaras, si hay tiempo para lo actual y lo moderno. Yo no tengo problema con lo moderno, pero el evangelio no es moderno, es eterno. Amén, amén. Y lo eterno no cambia, Dios no cambia. Y Dios no cambia su palabra por acomodarse a la actualidad, porque Dios es el dueño del tiempo. Amén. Y Él nos tiene que hacer comprender a nosotros, la moda va a pasar. El mundo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso nos ayuda a comprender un elemento, y hay uno de los aspectos más interesantes. Este tiempo nos ha enseñado que aunque invertimos en luces, invertimos en sonido,
ni esas luces, ni ese sonido han servido para llevar a las personas a permanecer en Cristo. Lo hemos tenido que darnos cuenta que lo que realmente mantiene a la persona en el camino y hace que la persona se preocupe por su salvación es la oración, es el ayuno y es la lectura y enseñanza de la palabra. Entonces, hermanos, ya comprendimos que las luces no salvan a nadie, que el sonido tampoco salva a nadie, que la decoración no salva a nadie, porque nadie la está disfrutando en este momento, pero de lo que sí estamos compartiendo es de la oración, estamos compartiendo el ayuno y estamos compartiendo la palabra. Ese ha sido el fundamento de la iglesia en todo tiempo y ese es el fundamento sobre lo cual nosotros tenemos que cimentarnos. Para sacar estas enseñanzas demoníacas Amén. y diabólicas de nuestras congregaciones, es tiempo de volver a la oración, Amén. a la enseñanza, a la escuela dominical, a la doctrina, porque estos demonios se resisten a la oración, al mover del Espíritu Santo, a todo lo que se llame Biblia. Amén. Porque ahora queremos libros. Amén. Yo no tengo problema con los libros, yo utilizo libros. Amén. De doctrina pero y teología. Ninguno puede reemplazar la palabra. Pero jamás puede reemplazar la palabra de Dios. Por eso es un elemento fundamental, cielo, dentro de este punto de vista. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que estar claros que cuando ese versículo 1 del capítulo 4 de 1 Timoteo nos advierte, la advertencia la hace el Espíritu Santo y la hace con respecto a los espíritus engañadores. Porque esto es una guerra. Y el Espíritu Santo le está advirtiendo a Timoteo por medio de Pablo que los espíritus engañadores son los que se oponen a Dios. Y van a tratar de destruir todo lo que signifique Dios y todo lo que represente Dios. Y esos espíritus engañadores saben una verdad, que estamos viviendo bajo la dispensación del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo tiene una función fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Y esa función es enseñarnos la verdad. Entonces los espíritus engañadores tienen una función: guiarnos y llevarnos a la mentira. Lo que significa que el Espíritu Santo es la oposición a estos espíritus engañadores. Por eso es que los espíritus engañadores van a procurar siempre irse contra toda la doctrina del Espíritu Santo, contra toda la doctrina de los dones del Espíritu Santo, contra la doctrina del fruto del Espíritu Santo, contra la doctrina que nos habla de que la función, una de las funciones del Espíritu Santo es formar en nosotros la imagen de Cristo y llevarnos a Cristo. Entonces nos estamos dando cuenta que estos espíritus siempre se van a levantar contra todo lo que represente el mover del Espíritu Santo en medio de la iglesia y en la iglesia. ¿Por qué? Porque donde se mueve el Espíritu Santo va a haber la enseñanza de la verdad, porque ese es el espíritu de la palabra. Va a enseñar la verdad, va a manifestar el poder de Dios, y ese poder de Dios actuando es el que destruye las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que estar claro qué partido vamos a tomar. Así que caer en una falsa doctrina no es caer por caer. Es que caemos en una falsa doctrina y nos estamos levantando contra Dios mismo. Es que, por ejemplo, esos pastores que dicen no hay que ir al instituto, amén, no es necesaria la escuela dominical, amén, así es. No es necesario capacitarnos porque el Espíritu nos lo da todo. Es peligroso. Es una falsa doctrina. Es peligroso porque por allí entran las falsas enseñanzas, amén, que nos pueden perder. Entonces, Benito, para para evidenciar estas doctrinas de demonios que están azotando y quieren dominar en la actualidad dentro de nuestras iglesias, tenemos que tomar el principio fundamental que traímos en el programa. Toda doctrina demoníaca, todo maestro del mal o todo maestro diabólico nos va a poner a dudar de la palabra del Señor. Por eso que yo no creo en el debate sin fundamento. Así es. Porque el debate sin fundamento, sin una conclusión de la verdad, y sin una conclusión, crea duda y crea incertidumbre y confusión, amén, en el alumno, así es. En la persona,
y uno tiene que ser muy minucioso a la hora de degustar la palabra. Amén. Porque muchas veces dentro de la predicación o dentro de la enseñanza, en vez de uno como maestro llevar a la persona a la fe y a la convicción en la palabra, la dejamos inconclusa. Amén. La dejamos en el aire, y al final el pensamiento queda confundido, y Satanás aprovecha para crear duda que afecta la fe en la palabra de Dios y en todo lo que Dios ha dicho. Así es. Entonces, producto de eso, Benito, es importante que identificar estas sectas. ¿Por qué? Le llamo sectas, Benito, porque todo lo que es contrario a Dios es secta. Es el evangelio de la prosperidad. Correcto. El evangelio de la prosperidad se está filtrando, o la doctrina, vamos a decirlo así, o porque evangelio es buena noticia, de la prosperidad y el progresismo cristiano que te mencioné. ¿Por qué? Cuando vamos a primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La gente dice, el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. No, hermano, el pecado de Adán y Eva no fue la desobediencia. Ese es el título que le pone el hombre allá arriba. El pecado de Adán y Eva fue la codicia. La Biblia dice que Eva vio el árbol y lo codició. Al codiciarlo, lo había visto muchas veces, pero nunca había prestado atención. Satanás le llevó a... Eso le pasa al hombre. Ve una mujer pasar por ahí muchas veces, pero viene otro hombre y le dice: oye, ¿tú has visto a fulanita? ¡Qué hermosa se ve! Tú la habías visto pasar muchas veces, pero ya... Ahora te sembró. Te sembró la atención, te hizo prestar atención a la mujer, y automáticamente la codicia. Yo quiero a esa mujer. O yo quiero a ese hombre. Amén. Yo quiero obtener eso. Yo quiero experimentar. Toma esta droga, toma esta marihuana, prueba para ver. Y así sucesivamente muchas cosas hace el enemigo para tratar de levantarle la codicia al corazón del hombre. Amén. Y esta doctrina de la prosperidad busca esto, porque lo primero que hablamos es del amor al dinero. Así es. ¿Y qué quiere la persona? Dinero. En este tiempo. Ahora, el dinero no es malo. Amén. El dinero es bueno, pero el amor al dinero es lo malo. Es la raíz de todo lo malo. Cuando yo pongo más la mirada en que me prometan carro, casa, y que me prometan de todo, en que cuando me dicen: oye, quita ese pecado de allí, estás mal, mira, cambia esto, a eso me incomoda, me molesta. Me fastidia, porque no quiero que me digan nada, solo quiero venir y que me digan que me va a ir bien. Exactamente. Eso es una doctrina de demonios. Amén. Y vamos a darnos cuenta cuando Judas, en el versículo 11, habla de esas doctrinas y dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Cuando habla del lucro, el lucro de Balaam, que llevó a Balaam al error, habla de que todos conocemos la historia. Balaam le ofrece dinero a Balaam para que maldiga a Israel. Quiere decir que Balaam era un profeta a cambio de dinero. Es decir, el amor al dinero movía su ministerio y su acción. Cuando yo me hago cristiano y el amor al dinero es lo que mueve mi relación con Dios, es decir, tener una mejor casa, tener un mejor auto, tener mejor ropa, tener mejor zapato, tener lujo aquí, tener lujo acá, meter a mis hijos en escuela privada. Eso es lo que yo quiero que Dios me dé. Entonces yo he puesto mi mirada en el lucro y en la riqueza. Y no solamente he puesto mi mirada en el lucro y la riqueza. El falso maestro me enseña que el signo de que estás bien y estás en bendición es que tengas todo eso. Entonces, y te va a informar para poder lograr todo eso, que tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Por eso,
no cabe la predicación de pecado, no cabe la predicación al arrepentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a significar eso? Yo tengo que darme cuenta que eso me lleva y aparta mi vida de la salvación, porque la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. La palabra también dice: si me obedecieres, recibiréis bendición. Prestarás y no pedirás prestado, serás cabeza y no cola. Pero ¿cómo llego a esa condición? Cuando obedezco la palabra del Señor, cuando obedezco los mandatos del Señor. Era lo que te quería decir con respecto a que el dinero no es malo. Amén. La Biblia dice que Abraham era riquísimo. Exactamente. Era el hombre más rico sobre la tierra en ese momento, pero también dice que era amigo de Dios. Exactamente. O sea, tenía una relación correcta con Dios. Amén. Y no tenía su mirada puesta en el amor al dinero por encima de... No queremos decir que Dios no quiere que nosotros prosperemos. Dios quiere que nosotros prosperemos. Pero también que seamos santos y que seamos salvos. Pero por sobre todas las cosas, quiere que nosotros seamos salvos. Amén. Y que alcancemos la vida eterna. Porque ¿de qué me vale tener todo el dinero del mundo? Lo diría nuestro Señor Jesucristo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma en el infierno? Es que estamos en el mismo espíritu. Es que entonces, por eso es importante comprender cómo operan estos demonios, porque también está el progresismo cristiano, la falsa enseñanza acerca de lo que es el bienestar personal. Aleluya. Todo va a estar bien. El amor a la novedad. Amén. El amor a la pretensión de ser diferente a ti. Amén. Yo soy diferente a ti y soy diferente al resto de los cristianos. Yo tengo lo que tú no tienes y yo tengo una gracia diferente a la que tú tienes. Amén. Pero no con humildad, sino con pretensión. Sociedad de consumo. Sociedad de consumo, exacto. No importa cuántas tarjetas de crédito tengan hasta el tope, yo tengo que guardar las apariencias de prosperidad. De prosperidad. Y yo soy la última novedad. Y cambio el significado de los términos bíblicos para adaptarlo a esa falsedad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Benito, podemos tener dinero, podemos tener casa, carro, oportunidades que Dios nos da por su gracia, pero no tenemos eso para tratar de mostrar o creer que somos superiores a los demás. Sí. Porque en el Señor todos somos iguales en la posición de hijos, ¿verdad? Y en la posición de siervos, el Señor nos ayuda y nos da una gracia especial. Amén. No por nosotros, sino por razón del propósito que Él tiene con nosotros. Y nosotros tenemos que comprender, Benito, que no podemos dejar que estas cosas actúen deliberadamente en nosotros, porque al final nos van a privar de la libertad y la seguridad de lo que Dios nos ha prometido, porque viviremos entonces preocupados más por guardar las apariencias externas que por tener una relación interna correcta con el Espíritu Santo y la palabra que producirá ese cambio y esa transformación que nos llevará a la salvación, no solamente de nosotros, sino de todo lo que nos rodean, por el testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros. Así que por eso, amados hermanos, usted y yo tenemos que seguir predicando la sana doctrina, seguir predicando la palabra. Por ejemplo, yo he escuchado prédicas que son anécdotas, cuentos, experiencias, vivencias. Y cuando vamos a ver 1 o 2 versículos o motivándote por la envidia o por los celos o por el enemigo, es cierto, la Biblia habla de todo eso, pero predícalo en su contexto o enséñalo en su contexto real para que sepa que si ese es envidioso, tú no lo seas. Para que sepa que si ese es así, para tratar de dar nosotros el mejor ejemplo, no de que esa palabra tremenda porque el diablo me está atacando y produce en mí un deseo de venganza, produce en mí una actitud y una conducta contraria a lo que la palabra me está hablando. Amén. El propósito de toda predicación es la edificación de nosotros.
una palabra que nos exhorte, una palabra que nos consuele y una palabra que nos edifique. No estamos negando las situaciones que puedan ocurrir a nuestro alrededor, ni los sentimientos ni las emociones malas que las personas puedan sentir hacia uno en un momento determinado. Pero la prioridad del Espíritu Santo es que nuestro corazón sea transformado, que nuestro corazón de piedra sea un corazón de carne y que nuestro espíritu sea un espíritu nuevo, para que el Espíritu Santo pueda morar plenamente en nosotros y nosotros podamos obedecer la palabra del Señor. Entonces, el propósito de Dios siempre va a ser edificarnos, que nosotros alcancemos esa salvación, que nosotros tengamos una vida de santidad y que nosotros demos el fruto del Espíritu Santo. Cualquier otro asunto serán obras de la carne. La envidia es una obra de la carne, la vanidad es una obra de la carne, el orgullo es una obra de la carne, la soberbia es una obra de la carne, la jactancia es una obra de la carne, el celo es una obra de la carne, la venganza son obras de la carne. Esas son obras de la carne que nos dicen que nosotros no estamos en el Espíritu. Y si no estamos en el Espíritu, no estamos en una vida de santidad, vivimos sumergidos en la iniquidad y vivimos sumergidos en el pecado pensando que estamos bien. En el Apocalipsis, Cristo le escribe a la última carta a las iglesias y le dice algo contundente. Esta iglesia decía: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Que fue el mensaje de la Odisea. Y eso nos describe ¿qué? Este tiempo con estas falsas doctrinas. Doctrinas falsas de prosperidad, doctrinas falsas de progresismo. ¿Y qué les responde? Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres caliente, te vomitaré de mi boca. Y le dice a la iglesia: de ninguna cosa tienes, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque el revestimiento externo no es señal de estar bien con Dios. Es el corazón, el revestimiento interno, el fruto del Espíritu Santo, lo que nos dice que estamos bien con Dios. Entonces eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y ahí nos damos cuenta por qué es una falsa doctrina. Y es una falsa doctrina porque eso es lo mismo que enseña el mundo secular. Los cursos de motivación y los cursos de liderazgo y los cursos de éxito empresarial van orientados ¿a qué? A esos signos externos. Y si eso lo traemos dentro de la iglesia, ¿cuál es la diferencia de la iglesia? ¿Cuál es la diferencia de la iglesia del mundo? No existe ninguna diferencia, porque la diferencia de la iglesia al mundo es que la iglesia, por el poder del Espíritu Santo, transforma el corazón del hombre y lo lleva a ser la imagen de Cristo Jesús. Y eso no lo puede hacer el mundo. Eso solamente lo puede lograr la iglesia. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Claro, entonces Pablo concluye de una manera hermosa, hablando en el capítulo 6, verso 11, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Entonces, amados hermanos, por eso es importante estudiar la palabra del Señor, porque sucedió algo entre la primera y la segunda carta de Pablo a Timoteo, que Pablo tuvo que en la segunda carta empezar a explicarle una serie de características, tanto del buen soldado de Cristo, que no negocia con la vida, con los negocios de la vida, amén, sino que se involucra en los negocios del Padre, y también empieza a explicarle el carácter de los hombres en los últimos tiempos, para que nosotros como iglesia, amén, identifiquemos estas cualidades, características o rasgos que nos muestran a las personas influenciadas por enseñanzas demoníacas. Amén. Mira lo que dice en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Dice: también debes saber esto, aparte de lo que le enseñó
en el capítulo 3, en el capítulo 4 del 1 Timoteo. También debes saber esto. Es un llamado a una advertencia. Que en los postreros días, o sea, en la actualidad también, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y cuando vemos lo normal, es que lleguen a la iglesia personas profesando fe, pero con conductas y características de hombres y mujeres apóstatas, o que dudan de la palabra del Señor y se filtran dentro de las iglesias y empiezan a calumniar contra el siervo, calumniar el mensaje, empiezan a traicionar, empiezan a operar en maldad, a aborrecer lo bueno, empiezan a tener conductas que hacen y afectan a otros. Y por eso dice Jesús que en los últimos tiempos, cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. El amor de muchos se enfriará por causa de la maldad y los falsos maestros o los falsos profetas. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, a esa gente que le gusta mostrar una apariencia, pero que anda chateando con hombres, anda chateando con mujeres, tiene una doble vida, tiene una doble moral, a esa gente evítala. Pero entonces viene esta doctrina de demonios y en vez de atacar a ese que está en eso, ataca a quien reprende eso, a quien le exhorta, como Pablo se lo dijo. Amén, así mismo es. Atacan es al que está realmente tratando de evitar que en esas enseñanzas demoníacas que se ven como normal, se cuelen dentro de la iglesia. Porque eso es lo anormal en Dios. Entonces vemos claramente que Pablo dice a esa gente avara, que lo que vive nada más es de cartera, de zapatos, de trajes, de lujo y de carro, que no tienen ni para comer y lo único que le importa es la avaricia, lo único que le importa es la vanagloria. A eso evita. Resulta ser que eso no, porque no, y mejor me quedo aquí, porque esas son enseñanzas y doctrinas demoníacas, hermano, porque ese es el corazón vanaglorioso, la vanidad, la avaricia y la soberbia, y lo vemos como tan natural. Y cuando se predican mensajes o se enseñan mensajes como esto, la gente se incomoda, te rechaza, te ataca. Y por eso tenemos que comprender, amados hermanos, que el satanismo o lo diabólico o lo demoníaco, toda falsa doctrina es satanismo. No es un ritual de sexo, de cosas obscenas, de sangre, de un matanza chivo con ojos rojos y una cruz y una estrella cruzada. No, eso es Hollywood. Eso es Hollywood. Eso Exactamente. Eso es Hollywood. ¿Por qué? Porque el satanismo o la doctrina de demonios puede estar en trajes de cuello y corbata. Amén. De cuello blanco y corbata. Puede estar en una persona simpática, puede estar en una persona con mucho carisma. Amén. Puede estar detrás de una pluma, de una persona que está escribiendo, pero que a ti te fascina ese libro, y ese libro sí lo lees, pero la Biblia no. Te está apartando de Dios. Entonces tenemos que identificar. Yo creo que debemos tomar el consejo del apóstol Juan cuando dice: probad los espíritus Amén. Si son de Dios. Y en este tiempo tenemos que probar los espíritus, Benito. Por eso es importante todo lo que hemos venido enseñando, porque muy sutilmente el enemigo se está filtrando en la moda. Muchachos con pantalones que no se sabe si son mujeres o son hombres, porque el pantalón lo tienen tan apretadito, enseñándolo todo,
y uno lo ve tan normal porque eso es la moda. Y que en Cristo se sacan las cejas. Y se sacan las cejas y se ponen el arete y se tatúan en lugares no visibles para que cuando van a la iglesia nadie lo vea. Pero lo que querían tatuarse y se tatuaron. Y nos damos cuenta que en este tiempo a lo bueno le quieren llamar malo y a lo malo le quieren llamar bueno. Y llaman a la tolerancia. Y a la misericordia. Sí. A la tolerancia. La tolerancia secular dentro de la iglesia le han dado el significado de la misericordia. Y no se han sumergido en el concepto de la misericordia divina y en la misericordia que está en la palabra. Pero simplemente porque han convertido el término misericordia en un sinónimo del término tolerancia del mundo secular. Y es totalmente errado. Hermanos, Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso tenemos que hacer lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Predicar en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Instar, redarguir, reprender. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos no nos pueden callar la boca. La iglesia tiene que predicar el evangelio. Amén. Tenemos que predicar la esencia de la sana doctrina, le guste a quien le guste. Así es. Si la iglesia no se te llena, pero tú tienes fieles hombres y mujeres, leales a Dios, que aman la palabra, que aman orar e interceder, que buscan a Dios, quédate con ellos. Amén. Pero si quieres realmente hacer, como decimos, expurgar, mete periodo de oraciones. A ese tipo de influencia no le gusta orar, hermano. Rechazan orar, les da pereza orar, se incomodan en orar, no les gusta estudiar la Biblia, le da pereza, le da flojera. O se acomodan orando, o se acomodan en la Biblia y se saca del error, o se tienen que ir, porque a las finales no podemos permitir que eso siga ocurriendo y que en la iglesia se vea como algo normal, lo que no es normal en Dios. Amén. Así que, amados hermanos, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, por hoy, pero es interesante todo lo que la palabra nos enseña. Dice que vendrán hombres que se meterán en las casas a enamorar a las jovencitas. Amén, amén, amén. Analice. Lo advierte el capítulo 3, lo advierte Judas, lo viste en 2 de Pedro. Léase las cartas paulinas, léase las epístolas, las pastorales. Amén. Y nos daremos cuenta, porque no solamente somos pastores en una iglesia, somos pastores de la casa. Somos las pastoras de nuestros hijos. Así es. Somos los que mayor influencia debemos ejercer sobre los nuestros. Amén. Así que, amados hermanos, lamentablemente el tiempo no nos espera. Aleluya. Y hoy pues hemos dado luces de lo Amén. que la palabra nos enseña con respecto a estas enseñanzas demoníacas que se están filtrando, pero resistamos firmes como hombres de Dios, como mujeres de Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios, Amén. como ministros y soldados de Jesucristo. Resistamos el embate, no cedamos frente a lo que el enemigo quiere hacer. Amén. Y peleemos la buena batalla de la fe con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Aleluya. Así que, amados hermanos, se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate y su pastora y amiga Carmen de Cañate, aquí en A los Pies del Maestro Live. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Los esperamos el miércoles a las 8 de la noche y nuevamente el jueves a las 8 de la noche, donde vamos a continuar desarrollando este importantísimo tema. Es un tema basado en la sana doctrina. Para este tiempo lo que nos tiene que guiar es la sana doctrina del Señor. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles.